Juan Gabriel vio a un anciano rezando de rodillas en medio de su show cuando cantaba Se me olvidó otra vez en el Auditorio Nacional, y lo que descubrió emocionó a todos los presentes. Era mediados de los años 90 y el Auditorio Nacional estaba completamente lleno con miles de personas que habían esperado meses para ver al Divo de Juárez en una de sus presentaciones más esperadas de la temporada. Las luces brillaban, la orquesta tocaba impecablemente y Juan Gabriel entregaba una actuación magistral, como siempre lo hacía delante de su público, que lo adoraba. Nadie en esa audiencia imaginaba que esa noche presenciarían algo que trascendería la música y tocaría el corazón de cada persona presente. El show había comenzado con la energía explosiva que caracterizaba cada presentación de Juan Gabriel, el público de pie cantando cada canción, las luces moviéndose al ritmo de la música. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó el momento de cantar una de sus baladas más emotivas que siempre provocaba un silencio respetuoso en el auditorio. Juan Gabriel se preparó para cantar Se me olvidó otra vez, una canción que había tocado miles de corazones desde su lanzamiento años atrás. La orquesta comenzó a tocar los primeros acordes de Se me olvidó otra vez, y el auditorio entero se sumió en un silencio reverente, como siempre sucedía con esa canción. Juan Gabriel cerró los ojos por un momento sintiendo la música antes de comenzar a cantar, con esa voz inconfundible que había conquistado a generaciones. La gente escuchaba en silencio absoluto, algunos con los ojos cerrados, otros con lágrimas ya formándose, porque esa canción tenía el poder de tocar lugares profundos del alma. Juan Gabriel estaba completamente concentrado en su interpretación cuando algo llamó su atención en su visión periférica. Había movimiento en uno de los pasillos laterales del auditorio, algo que no era normal durante una balada, cuando todos se quedaban quietos escuchando. Abrió los ojos sin dejar de cantar y miró hacia ese pasillo lateral, tratando de identificar qué estaba pasando. Lo que vio lo hizo casi perder el ritmo de la canción porque no era algo que esperaba ver en medio de un concierto. Un hombre mayor estaba arrodillado en el pasillo lateral del auditorio, con las manos juntas en posición de oración y lágrimas corriendo por su rostro. No estaba desmayado ni enfermo. Estaba deliberadamente de rodillas en esa posición de oración completa, mientras Juan Gabriel cantaba. El hombre tenía los ojos cerrados y sus labios se movían como si estuviera rezando o hablando con alguien que solo él podía ver. Juan Gabriel continuó cantando, pero su atención estaba dividida entre la canción y ese hombre que permanecía arrodillado sin importarle las miradas de las personas a su alrededor. Algunos del público también habían comenzado a notar al anciano y señalaban discretamente hacia él, preguntándose qué estaba pasando. Los guardias de seguridad se acercaron al hombre pensando que quizás necesitaba ayuda médica, pero él levantó una mano indicándoles que estaba bien, sin abrir los ojos ni dejar de rezar. Juan Gabriel seguía cantando, pero ya no podía concentrarse completamente en la canción porque algo en esa escena lo había conmovido profundamente, sin saber aún por qué. El hombre que estaba arrodillado se llamaba Silvano Sánchez y tenía 68 años. Cada uno de esos años marcado en las arrugas profundas de su rostro curtido por el tiempo. Silvano no estaba arrodillado porque se sentía mal, ni porque estaba teniendo algún tipo de crisis. Estaba cumpliendo una promesa que había hecho apenas unos meses atrás, en el momento más oscuro de su vida. Su hija única, Mónica, había enfermado gravemente hacía unos meses, con una condición que los médicos no lograban controlar. Durante semanas, Silvano había visto a su hija deteriorarse día tras día, mientras los médicos probaban diferentes tratamientos sin éxito. Mónica había sido siempre una joven alegre y llena de vida, que amaba la música, especialmente las canciones de Juan Gabriel. Su canción favorita era Se me olvidó otra vez, y la ponía una y otra vez cantándola con voz débil, incluso desde su cama de hospital. Silvano veía a su hija cantar esa canción con los ojos cerrados, soñando con algún día poder asistir a un concierto de Juan Gabriel en vivo. Una noche, cuando Mónica estaba especialmente mal y los doctores habían dicho que no había mucho más que pudieran hacer, Silvano se había arrodillado al lado de la cama de su hija y había hecho una promesa a Dios. Prometió que si Mónica sobrevivía, él iría a un concierto de Juan Gabriel, y cuando escuchara Se me olvidó otra vez, se arrodillaría y rezaría en agradecimiento sin importar dónde estuviera o quién lo viera.
Había sido una promesa desesperada de un padre que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por salvar a su hija. Milagrosamente, Mónica había comenzado a mejorar pocas semanas después de esa promesa. Los doctores sorprendidos por una recuperación que no podían explicar médicamente. Mónica sobrevivió, pero las secuelas de su enfermedad la dejaron frágil y todavía necesitaba cuidados constantes en casa. Tan pronto como Mónica estuvo estable, Silvano compró boletos para ese concierto de Juan Gabriel, decidido a cumplir su promesa. Esa noche, finalmente, estaba en ese auditorio y cuando escuchó los primeros acordes de Se me olvidó otra vez, supo que había llegado el momento de cumplir su promesa. Se había arrodillado en el pasillo sin importarle las miradas ajenas, porque una promesa era una promesa y él era un hombre de palabra. Juan Gabriel terminó de cantar Se me olvidó otra vez, pero en lugar de continuar inmediatamente con la siguiente canción, se quedó parado en el centro del escenario, mirando hacia donde estaba Silvano, todavía arrodillado. El público comenzó a murmurar confundido sin entender por qué Juan Gabriel no continuaba con el show y por qué miraba fijamente hacia el pasillo lateral. Juan Gabriel levantó la mano pidiendo silencio y el auditorio entero quedó en suspenso, esperando ver qué iba a hacer. Señoras y señores, disculpen la interrupción, pero acabo de ver algo que no puedo ignorar, dijo con voz seria que resonó por todo el auditorio. Miles de personas giraron sus cabezas tratando de ver qué había captado la atención de Juan Gabriel. Hay un señor en el pasillo lateral que estuvo arrodillado rezando durante toda la canción y necesito saber por qué, continuó Juan Gabriel, caminando hacia el borde del escenario, más cerca de donde estaba Silvano. El anciano finalmente abrió los ojos y se dio cuenta de que todas las miradas del auditorio estaban sobre él, incluyendo la de Juan Gabriel que lo señalaba directamente. Silvano se puso de pie lentamente con las piernas temblando, tanto por haber estado arrodillado como por la emoción de darse cuenta de que Juan Gabriel lo había visto. Juan Gabriel le hizo una seña para que se acercara al escenario, mientras los guardias de seguridad ahora lo ayudaban en lugar de intentar sacarlo. Silvano caminó por el pasillo hacia el escenario con miles de ojos, siguiendo cada uno de sus pasos, mientras el auditorio permanecía en completo silencio. Cuando llegó al borde del escenario, Juan Gabriel se agachó y le extendió la mano para ayudarlo a subir las escaleras laterales. Silvano subió con dificultad, porque sus rodillas todavía dolían del tiempo que había pasado arrodillado y porque sus manos temblaban de los nervios. Juan Gabriel lo guió hasta el centro del escenario y le pasó un micrófono mientras el público observaba sin saber qué estaba pasando, pero sintiendo que era algo importante. «Señor, ¿cómo se llama usted?», preguntó Juan Gabriel con voz suave, poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Silvano respondió con voz temblorosa que se llamaba Silvano Sánchez y que tenía 68 años. Juan Gabriel asintió y entonces hizo la pregunta que todos en el auditorio querían escuchar. «Don Silvano, ¿por qué estaba usted arrodillado rezando durante mi canción?». Silvano tomó una respiración profunda, tratando de controlar sus emociones antes de responder. Explicó con voz quebrada que 15 años atrás, su hija Mónica había estado muy enferma, tan enferma que los doctores habían perdido la esperanza de que sobreviviera. Contó cómo Mónica amaba las canciones de Juan Gabriel, especialmente Se me olvidó otra vez, que era su favorita absoluta. Cuando mi hija estaba en su peor momento, yo me arrodillé y le prometí a Dios que si ella sobrevivía, vendría a un concierto suyo, y cuando escuchara esa canción, me arrodillaría para rezar en agradecimiento, explicó Silvano mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. El público escuchaba en completo silencio, muchos con sus propias lágrimas comenzando a formarse porque la historia era profundamente conmovedora. Juan Gabriel también tenía los ojos húmedos mientras escuchaba a Silvano contar cómo Mónica había sobrevivido milagrosamente y cómo él había esperado este momento durante 15 años para cumplir su promesa. Juan Gabriel abrazó a Silvano en el centro del escenario y el público estalló en aplausos que duraron varios minutos mientras los dos hombres permanecían abrazados. Cuando finalmente se separaron, Juan Gabriel le preguntó a Silvano dónde estaba Mónica esa noche y por qué no había venido con él. Silvano explicó con voz temblorosa que Mónica todavía estaba recuperándose en casa, que las secuelas de su enfermedad la habían dejado frágil y que los doctores habían recomendado que descansara. Pero le prometí que en el próximo concierto
La voy a traer para que finalmente pueda ver a su ídolo en persona, dijo Silvano, con una sonrisa a pesar de las lágrimas. Juan Gabriel se quedó pensativo por un momento, y entonces tomó una decisión que hizo que el público volviera a estallar en aplausos. Le dijo a Silvano que no tendría que esperar hasta el próximo concierto, que quería conocer a Mónica personalmente. Le pidió a Silvano su dirección y número de teléfono, prometiendo que en los próximos días su equipo se pondría en contacto para organizar una visita. El público aplaudía con más fuerza mientras Silvano no podía creer lo que estaba escuchando, sus manos temblando tanto que casi deja caer el micrófono. Juan Gabriel no había terminado todavía y le dijo algo más a Silvano que hizo que el anciano se desplomara llorando. Le dijo que cuando Mónica estuviera lo suficientemente fuerte para asistir a un concierto, ella y Silvano tendrían asientos en primera fila como invitados especiales suyos sin tener que pagar nada. Y voy a cantar Se me olvidó otra vez, especialmente para ella, prometió Juan Gabriel frente a miles de testigos que aplaudían y lloraban al mismo tiempo. Silvano abrazó a Juan Gabriel nuevamente sin poder articular palabras, porque su garganta estaba completamente cerrada por la emoción. Juan Gabriel llamó a alguien de su equipo para que anotara toda la información de contacto de Silvano antes de que bajara del escenario. El anciano bajó las escaleras ayudado por el personal, mientras el auditorio entero se ponía de pie, aplaudiéndolo como si fuera parte del espectáculo. Silvano regresó a su asiento, pero ya no era un desconocido entre la multitud, sino alguien cuya historia había tocado miles de corazones esa noche. Juan Gabriel esperó a que el aplauso disminuyera antes de continuar con el concierto, pero todos sabían que ese momento había sido el verdadero punto culminante de la noche. El concierto continuó durante 2 horas más, pero todos en ese auditorio sabían que nada superaría el momento en que Silvano había subido al escenario y compartido su historia. Las personas a su alrededor lo felicitaban durante los intermedios, le daban palmadas en la espalda, le decían que su fe y su amor por su hija eran inspiradores. Silvano apenas podía concentrarse en el resto del show, porque su mente seguía procesando lo que acababa de pasar. Juan Gabriel había prometido visitar a Mónica, había prometido boletos en primera fila, había prometido cantar especialmente para ella. Cuando el concierto terminó y Silvano salió del auditorio, caminaba como si estuviera flotando, sosteniendo en su bolsillo el papel donde alguien del equipo de Juan Gabriel había anotado su información de contacto. Esa noche, cuando llegó a su casa, Mónica lo esperaba despierta en la sala, queriendo saber cada detalle del concierto. Silvano le contó todo lo que había pasado, y Mónica lloró de emoción sin poder creer que Juan Gabriel quería conocerla personalmente. 3 días después del concierto, un miércoles por la tarde, sonó el teléfono en la casa de Silvano. Era alguien del equipo de Juan Gabriel confirmando que el cantante quería visitar a Mónica ese mismo viernes si les parecía bien. Silvano casi dejó caer el teléfono de la emoción mientras aceptaba rápidamente antes de que pudieran cambiar de opinión. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparación con Silvano y Mónica, limpiando cada rincón de su modesta casa, queriendo que todo estuviera perfecto para la visita. Mónica, de 27 años ahora, frágil pero con los ojos brillando de emoción, eligió su mejor vestido y practicó 1000 veces qué le diría a Juan Gabriel cuando lo viera. El viernes llegó y a las 3 de la tarde, exactamente tocaron la puerta. Silvano abrió con manos temblorosas y ahí estaba Juan Gabriel con una sonrisa cálida, vestido casualmente, acompañado solo por una persona de su equipo. «Don Silvano, vine a conocer a la joven que tanto luchó por vivir», dijo Juan Gabriel extendiendo su mano. Juan Gabriel entró a la casa y cuando vio a Mónica sentada en el sofá esperándolo, caminó directamente hacia ella y la abrazó como si la conociera de toda la vida. Mónica lloraba sin poder contenerse mientras abrazaba a su ídolo, la persona cuyas canciones la habían acompañado durante los momentos más oscuros de su enfermedad. Juan Gabriel se sentó junto a ella y conversaron durante casi 2 horas sobre música, sobre la vida, sobre los milagros que a veces suceden cuando menos los esperamos. Le preguntó sobre su enfermedad, sobre cómo se sentía ahora, sobre sus sueños para el futuro. Mónica le contó cómo Se me olvidó otra vez había sido su canción de esperanza, cómo la cantaba incluso cuando apenas podía susurrar, cómo la música había sido su refugio cuando el dolor era insoportable. Juan Gabriel escuchaba cada palabra con atención genuina sin prisa por irse a ningún otro lado. Antes de marcharse,
Sacó de su bolso una guitarra acústica que traía especialmente para ella y se la regaló con una dedicatoria escrita en el cuerpo del instrumento. «Para que sigas llenando tu vida de música», le dijo con una sonrisa, mientras Mónica sostenía la guitarra como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Juan Gabriel cumplió su promesa 3 meses después, cuando Mónica estaba lo suficientemente fuerte para asistir a otro concierto en el Auditorio Nacional. Ella y Silvano tenían asientos en primera fila, exactamente en el centro donde podían ver todo perfectamente. Cuando llegó el momento de cantar «Se me olvidó otra vez», Juan Gabriel hizo una pausa y anunció al público que iba a cantar esa canción para una joven muy especial que estaba en la audiencia. Señaló hacia donde estaba Mónica y le pidió al público que la aplaudiera por su valentía y su lucha. Mónica se puso de pie con lágrimas corriendo por su rostro, mientras miles de personas la aplaudían, y entonces Juan Gabriel comenzó a cantar mirándola directamente a ella durante toda la canción. Silvano sostenía la mano de su hija sintiendo que todas las promesas habían sido cumplidas, todas las oraciones respondidas, todos los sacrificios validos la pena. Cuando la canción terminó, Juan Gabriel bajó del escenario brevemente para abrazar a Mónica nuevamente, mientras el público los observaba emocionado. Esa noche, padre e hija salieron del auditorio sabiendo que habían vivido algo que atesorarían por el resto de sus vidas. Esta historia nos enseña que la fe y las promesas tienen un poder que va más allá de lo que podemos entender racionalmente. Silvano había hecho una promesa en el momento más oscuro de su vida y la había cumplido 15 años después, sin importar las miradas ajenas o lo incómodo que pudiera ser arrodillarse en medio de un concierto. Nos enseña que el amor de un padre por su hija no tiene límites y que ese amor puede mover montañas cuando se combina con fe genuina. Juan Gabriel pudo haber ignorado a Silvano arrodillado en el pasillo, pudo haber continuado con su show sin interrupciones, pero eligió detenerse y escuchar porque reconoció que algo sagrado estaba sucediendo. La música tiene el poder de sanar, de dar esperanza, de conectar a las personas de formas que trascienden lo físico, como lo demostró Mónica, que encontró fuerza en las canciones de Juan Gabriel durante su enfermedad. La promesa de Silvano no era solo un acuerdo con Dios, sino una expresión de gratitud por el milagro de tener a su hija viva, y Juan Gabriel honró esa gratitud de la forma más hermosa posible. Las promesas importan, la fe importa, y los gestos de bondad entre seres humanos crean momentos que permanecen en los corazones para siempre. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan los fans de esta leyenda de la música mexicana. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón gracias aquí abajo y deja tu contribución. Eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.